Bueno, vamos a conversar en primer término sobre un tema verdaderamente apasionante. Esta mañana estaba leyendo un artículo que ha aparecido en El País, muy divertido, pero muy interesante en realidad, que habla sobre estética y política, cómo se visten los políticos, cómo cambian los usos, ¿no? Hoy día, pues, en una época ser melenudo, en otra época ser barbudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y las corbatas también, las ¿no? corbatas, o sin corbata, o sin saco, ¿no? Y ahora en España en la melena, pues claro, de Podemos, ¿no? Pero eso viene pues desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Los culottes y sans culottes, ¿no? Claro. Son los primeros que usan pantalón. Los primeros que usan pantalón. Bueno, estamos pues nada menos que con una personalidad de la historia, un amigo entrañable, además, intelectual importante, el historiador Antonio Zapata. Gracias. Profesor de la Universidad Católica. Un gusto tenerte con nosotros y felicitaciones. Eso es mío. Acaba de publicar un libro pensando en la derecha o a la derecha. Historia intelectual y política. En realidad, lo que ha sido una costumbre ha sido satanizar en una buena medida a la izquierda, pero también la derecha ha sido satanizada, ¿no es cierto? Quizá en mayor proporción. ¿Qué es derecha? Partamos de este punto no, porque los derechistas siempre se plantean que son centristas, y los socialistas o comunistas que no quieren ser perdedores, pues también buscan colocarse al centro, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es exactamente derecha? La izquierda tiene un poco más de orgullo de ser izquierda, ¿no? Sí, la derecha más la derecha es un poco renuente a aceptarse como tal. En el libro he partido como de una definición conceptual que he tomado del politólogo italiano Norberto Bobbio, quien sostiene que el punto clave es la igualdad. La izquierda sería aquellos que están por la justicia social, mientras que la derecha piensa que la igualdad es inconveniente porque quita estímulo al crecimiento económico y que para lograr el desarrollo es necesario que haya desigualdad. Ese es el estímulo de la inversión, según el pensamiento básico de la derecha. Claro, pero ahí a eso en realidad hay que añadirle cuánto de prejuicio tiene una u otra, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los prejuicios típicos de la derecha? Porque en el fondo también hay elitismo, también hay deseo. El argumento que tiene la derecha es, en realidad nosotros no estamos contra el pueblo, queremos que el pueblo se eduque, mejore, ¿no? Sea como nosotros. Ciertamente, la idea de que si hay desigualdad habrá crecimiento, y debido a que todos crecen, pues el pueblo también crecerá. La desigualdad es el motor del crecimiento en el pensamiento de derecha. Y por el contrario, el pensamiento de izquierda es como un pensamiento más equitativo, ¿no? Que busca una solución moral, un bien en común, y por lo tanto una mayor igualdad en la distribución de la riqueza. Ahora, sin embargo, ya más allá de las distinciones teóricas, lo que es real es que los enfrentamientos políticos en esta división de centro, que quiere ser más o menos tranquilizante, una derecha radical, una izquierda radical, hemos vivido en el Perú momentos sumamente difíciles, sin que necesariamente se piense que son derecha o izquierda, dicho sea de paso, ¿no? Porque hay una serie de banderías y de intereses que no tienen ideología, que son simplemente, pienso en el siglo XIX sobre todo, ¿no? Son terriblemente dogmáticos, no tienen ninguna inspiración que no sea el provecho propio. Bueno, en más de un caso, ¿no? Aunque en el siglo XIX también hay algunas figuras trascendentes que tienen un pensamiento con mayor alcance, ¿no? Pienso en el lado de la derecha, en Bartolomé Herrera, la idea esta de la soberanía, de la inteligencia. Él es la figura dominante detrás de la Constitución de 1860, que es la más larga que ha habido en la historia del Perú, ¿no? Duró hasta 1920, 60 años. Entonces ha habido gente como Bartolomé Herrera, conservadores con visión, ¿no? Doctor Zapata, ¿y cómo observa usted el desarrollo y la presencia de la derecha actualmente? Los jóvenes, digamos, que actúan en política, ¿siguen hablando de derecha y siguen hablando de izquierda en esas posiciones tan contrapuestas como las conocemos de hace años? No, la distinción entre izquierda y derecha ha perdido vigencia, ha perdido un poco de importancia. Corresponde a una época ya pasada cuando la gente se determinaba por ideologías y a partir de un punto de vista ideológico tú te situabas en política. Mientras que hoy en día la gente es mucho más pragmática, las ideologías valen menos, las grandes narrativas ya no cuentan, por lo menos tanto,
y entonces la distinción izquierda y derecha no es tan nítida como lo era hace, digamos, 30 años. Lo que pasa es que no han surgido otras categorías políticas tampoco, y no tenemos muchas herramientas y seguimos usando algunos conceptos que ya no son tan de nuestros días. ¿Y estas categorías como centro-derecha, centro-izquierda son válidas actualmente? Yo diría que sí, porque a la distinción de justicia se añade una segunda, que es la de libertad. Hay quienes están a favor y quienes están a favor de la libertad y de la democracia, y quienes son partidarios de gobiernos más autoritarios, más duros, más ordenados, digamos, y estos se hallan tanto en la izquierda como en la derecha, de tal forma que en realidad hay extrema izquierda, centro derecha, claro, y extrema derecha. Ahora son matizaciones, ¿no? Claro, son matices, ¿no? Porque además teóricos. Sí, pues, pero depende. Lo que me interesa es poder marcar esa diferencia, digamos. Si todo fuera simplemente una distinción académica o de una política hiperestablecida, institucionalizada, pero en el Perú lo que hemos tenido, como en gran parte de América Latina, es pues una severísima confusión, ¿no es cierto? Gobiernos, lo último que hemos tenido es Humala. Humala venía de izquierda y de repente se ha convertido en un personaje rarísimo, ¿no? Es decir, una transgresión. No se toma muy en serio las ideologías, y cuando se las ha tomado, estas efectivamente dan forma a un modelo o un proyecto nacional, etcétera, ¿no? Cuando eso desaparece, en realidad estamos en rumbos desorientadores y desorientados. Eso no es más lo que podríamos caracterizar como la fisonomía de la vida peruana republicana. Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Digamos que desde Fujimori en adelante, conforme se derrumbó el muro de Berlín y cambiaron pues mucho las realidades políticas a nivel planetario, entonces las ideologías han perdido crédito. Pero si tú revisas años anteriores, tenías APRA, tenías Izquierda, tenías la alianza AP-PPC, que en aquel entonces era como la centroderecha. Entonces, si tú te sitúas en los años 80, la estructura política parecía más ordenada en torno precisamente a ideologías. Luego desaparece eso en los 90, ¿no? O sea, perdón, don Raúl, las políticas o los políticos la política actualmente ya no crecen en función de ideologías. ¿Eso es cierto o cada vez menos? Correcto. O sea, no al grado de cero, todavía las ideologías están presentes, pero han perdido la trascendencia que tenían en el pasado, ¿no? Y además ahí toma predominancia el economicismo, ¿no es cierto? El tema de la economía, etcétera. Pero lo pragmático, ¿no? Hay otro aspecto que me interesa también en los señales: el militarismo. Ajá. Que quizá es en donde hemos sido más fecundos. Sí, sí, claro. Bueno, entre los años 30 y los años 60, como es conocido, hay una alianza entre la oligarquía y el militarismo que mantiene pues una larga vigencia, ¿no? Están los gobiernos de Sánchez Cerro, luego Benavides, a continuación el general Odría. Y en el 19 pues también había, ¿no? El caudillo militar era tremendo, el 19, el Perú empieza por 50 años de gobiernos militares, sí, ¿no? Pues. Hasta 1872, que sube Manuel Pardo, no habrá un presidente civil. Es uno de los casos en América Latina de más prolongado dominio militar. Incluso el nombre de partido civil viene por oposición, ¿no? Somos los que estamos en contra de los militares. De tal modo, pues, que el Perú, efectivamente, el histórico y también en el siglo XX, es un caso donde los militares tienen mayor participación en política de lo habitual, ¿no? También por las guerras. Bueno, mire, aunque en el Perú nos sentimos un país muy pacífico, somos el país de Sudamérica que más guerras ha tenido. Sí, pues. Claro. Y ahí ha tenido grandes figuras. Sí, pues que acaban interviniendo en política. El general Cáceres es un ejemplo, ¿no? Sale de la guerra como el gran héroe y los próximos 40 años el general Cáceres es una figura clave de la política peruana, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto en qué punto te sitúas tú, Antonio Zapata, con respecto a la derecha? Porque en general los juicios más furibundos, digamos,
desde que yo tengo uso de razón, han sido siempre contra la derecha, ¿no es cierto? Y siempre la derecha me ha parecido una cosa espantosa, en fin. Después, cuando uno madura, ya se da cuenta que las cosas son un poco más equilibradas y que en todo caso hablamos de seres humanos. Pero, ¿cuál es el aporte de la derecha? ¿Cuál ha sido más bien la fatalidad, no? Pienso, por ejemplo, en el libro sobre José María de Pando, que es una figura extraordinaria, y seguramente hay una serie de otros derechistas que son, por lo menos novelescamente notables. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de la participación de la derecha peruana separando 19 y 20? Bueno, la idea que yo tengo es que el Perú es uno de los países más derechistas de América Latina, que históricamente siempre lo ha sido, que parte esto con la independencia, ¿no? El único país que no lucha muy fuertemente por su propia independencia y que tienen que venir ejércitos foráneos, ¿no? El de San Martín y el de Bolívar a concederla. Desde la independencia en adelante es un país que ha estado situado básicamente a la derecha, a excepción del general Velasco y quizá muy en el fondo de los tiempos del presidente Billinghurst. No han habido realmente gobiernos de izquierda en el Perú. Mientras que si uno mira al resto de países de América Latina, hay grandes figuras políticas y presidentes de izquierda en todas partes. El Perú ha estado a la derecha en el último ciclo que todo Sudamérica estuvo a la izquierda, y en varios otros ciclos que todo Sudamérica también estuvo a la izquierda, el Perú se mantuvo consistentemente a la derecha. Por ejemplo, en los 50, gracias a Beltrán, etc. Entonces, el país que tenemos es un país que con sus virtudes, con sus defectos, con sus cosas lindas y horribles, es un país conservador y históricamente ha sido un país de derecha. Y yo lo que he tratado ha sido de comprenderlo, no de denostarlo, no de adjetivarlo, sino de entender cuáles son las tradiciones de derecha que han tenido vigencia en el Perú. Y hay tres. Una primera, el clientelismo, como Benavides, como Odría, como Alberto Fujimori. Uno segundo, la tradición liberal, a la que pertenece, digamos, PPK, los liberales propiamente dichos, ¿no? Un liberalismo más bien doctrinario, intelectual, académico, tecnocrático. Y antes, Manuel Ulloa, Pedro Beltrán sobre todo, y ahora PPK, ¿no? Y la tercera tradición de derecha que he encontrado es el APRA, ¿no? Es aquella derecha que antes fue de izquierda. Bueno, entonces prácticamente estamos más ricos en derechas. Exacto, ¿no? Porque exacto. si ya colocamos al APRA en derechas, ya pues la cosa, claro, nos falta solamente. O en todo caso, pues un grupo que ha ido de un lado a otro con cierta facilidad. El progresismo también es de derecha, en fin, no sé. Una última cosa que también me parece interesante es si en este conservadorismo que tiene el Perú juega mucho esta prosapia, este afán de siempre hacerlo aparecer al país como imperial, ¿no? El imperio incaico, el centro de la colonia de toda América, todo eso ha hecho que tengamos un sentido un poco medio sobradillo, digamos, frente a los otros países o otras experiencias históricas. Sí, la idea que somos un poquito más aristocratizantes que el resto. Sí. Por ejemplo, en el Perú abundan los apellidos compuestos. Si tú vas a otros países de América Latina, son muy poco frecuentes. En cambio, en el Perú, todo el que se siente importante inmediatamente vuelve compuesto su apellido. Esa es un poco la idea de que somos, pues, nobles, ¿no? Bueno, yo me quisiera colgar un poquito de la pregunta inicial de don Raúl, y él planteaba qué es la derecha, y usted, señor Zapata, lo ha definido. Pero yo quisiera colgarme esa pregunta para añadir una palabrita. ¿Qué es la derecha hoy? Bueno, la derecha hoy es un planteamiento que tiene que ver con la defensa del mercado, en primer lugar, con la defensa de la inversión privada. No está tan fuertemente preocupada por la democracia, el autoritarismo no le viene mal, y es fuertemente conservadora en términos sociales. Digamos, está contra el aborto, está contra el matrimonio homosexual, es una derecha donde la Iglesia Católica, el catolicismo, tiene aún una importancia política en la forma de ver el mundo. Entonces, creo que la derecha hoy en el Perú, antes que liberal, es conservadora. ¿Cómo nació la idea de este libro?
Y gracias a Planeta, en realidad debo agradecerle a Planeta por haber tenido una idea bien fértil, que fue contratar a Aldo Mariátegui para que escriba algo de la izquierda y a mí para que escriba algo de la derecha. Y así un proyecto editorial como Cruzado, que creo que tiene bastante sentido. Por supuesto, y sobre todo súper actual también, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, ya se presentó el libro, pero por supuesto está en todas las librerías. Planeta es una editorial que está en muy buena circulación. Sí, sabe hacer su trabajo, la verdad de las cosas, vende muy bien. ¿Y ya se presentó hace cuánto? Hace unos 10 días. Unos días. Muy bien, felicitaciones Antonio Zapata, la verdad que es un libro que rápidamente hay que leer y consultar. Gracias, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias. 8:20 de la mañana, una pausa.